Este segmento ha sido traído a ustedes gracias al patrocinio de la Frutería El Campesino. Bienvenidos a su noticiero de ABA Televisión. Mi nombre es Rosy Nava y estas son las noticias del día. El Papa Francisco desde el Vaticano le da las gracias a todos los sacerdotes quienes han encontrado una forma muy creativa para llegar a la gente. La plaza de San Pedro sigue cerrada y las calles de Roma desiertas. Por eso también el Papa rezó el Ángelus sin salir del Vaticano. Primero dio las gracias a los sacerdotes que han encontrado modos de seguir atendiendo a las personas, en especial los de la región de Lombardía, en la zona más afectada de Italia. Vorrei ringraziare anche tutti i sacerdoti, la creatività dei sacerdoti. Tante notizie mi arrivano dalla Lombardia su questa creatività, è vero, la Lombardia è stata molto colpita. Sacerdoti che pensano 1000 modi di essere vicino al popolo, perché il popolo non si senta abbandonato. En su breve discurso, el Papa reflexionó sobre el encuentro de Jesús con la mujer samaritana junto a un pozo. Dijo que solo Dios puede saciar la sed que hay en cada corazón humano. Se la nostra ricerca e la nostra sete trovano in Cristo pieno appagamento, manifesteremo che la salvezza non sta nelle cose di questo mondo, che alla fine producono siccità, ma in colui che ci ha amati e sempre ci ama, Gesù, nostro Salvatore, nell'acqua viva che Lui ci offre. Luego explicó la importancia de redescubrir la comunión de la Iglesia, especialmente en este tiempo de cuarentena y autoaislamiento. Uniti a Cristo non siamo mai soli, ma formiamo un unico corpo, di cui Lui è il capo. È un'unione che si alimenta con la preghiera e anche con la comunione spirituale e l'Eucaristia, una pratica molto raccomandata cuando no es posible recibir el sacramento. Para eso el Papa retransmite en directo su misa cada día. Además, el Papa dijo que reza por los enfermos y por quienes los cuidan. Antes de regresar a casa, salió simbólicamente a su ventana para bendecir al mundo a través de las calles desiertas de Roma. El Papa Francisco reza para que las familias redescubran ese amor que los une. Antes de celebrar la misa en Casa Santa Marta, el Papa ha pedido oraciones por los enfermos, pero también por las familias que no están saliendo de casa. Que il Signore li aiuti a scoprire nuovi modi, nuove espressioni di amore, di convivenza in questa situazione nuova. È un'occasione bella per ritrovare i veri affetti con una creatività nella famiglia. Preghiamo per la famiglia perché i rapporti nella famiglia in questo momento fioriscano sempre per il bene. En muchos países se están multiplicando las iniciativas para ayudar a quienes no salen de casa, desde asistencia informática para que puedan trabajar a distancia hasta reuniones por videoconferencia o lecciones gratuitas. Dios actúa en las cosas ordinarias de la vida, en la sencillez, así nos dice el Papa Francisco desde Casa Santa Marta. En su homilía en la misa de hoy en Casa Santa Marta, el Papa ha alertado de la actitud de la indignación. Ha recordado que muchos que escuchaban a Jesús se indignaban porque era solo el hijo de un carpintero, igual que un personaje llamado Naamán, que se enfadó cuando el profeta Eliseo le aconsejó que se bañara en el Jordán para curarse de la lepra. Perché ambedue, la gente della sinagoga di Nazareth e Naaman, pensavano che Dio si manifestasse soltanto sulle straordinario, sulle cose fuori del comune, che Dio non poteva agire nella cosa comune della vita, nella semplicità.
Francisco aseguró que la indignación siempre lleva a la violencia, ya sea a la violencia física o a la violencia de hablar mal de las demás personas. El Papa Francisco bendice a una Roma desierta desde la ventana del Palacio Apostólico. Y ahora tenemos el agrado de presentarles una reflexión del Evangelio del Día a cargo de nuestro director general, Jaime Sevilla. En el Evangelio de hoy, tomado del capítulo 4 de San Lucas, tenemos el episodio donde Jesús le dice a su gente, a los fariseos, nadie es profeta en su propia tierra. Y para esto pone ejemplos como la viuda que fue enviado a Elías a compartir con ella en esos tiempos de crisis, de hambruna, o también los leprosos, que no fue curado todo el mundo más que Naamán. De esta forma, Jesús nos envía un mensaje claro. Cuando nosotros andamos en la viña del Señor y hacemos realidad la misión profética que recibimos el día de nuestro bautismo, con seguridad, en el primer lugar donde seremos criticados y rechazados, será en nuestra propia casa, con nuestra propia pareja, con nuestros propios hijos, con todos aquellos que están a nuestro alrededor. O en la comunidad religiosa, sacerdotal, etc. ¿Por qué? Porque nadie es profeta en su propia tierra. Así lo dice Jesús, pero eso no significa que uno no deje de llevar el mensaje del Señor. Algunas veces nos contradecirán y nos dirán lo opuesto de lo que nosotros estamos diciendo. Pero al final, si es la verdad de Dios, siempre triunfará y brillará a aquellos que quieran recibir esa luz de esperanza. ¿Cómo la recibió la viuda? ¿Cómo la recibió aquel leproso Naamán? Así, cuando Jesucristo comienza también a anunciar este mensaje de buena nueva entre su propia gente, los primeros en rechazarlo son los mismos de Nazaret. Señor, danos la gracia de poder ser fiel a nuestra vocación bautismal del profetismo. Que así sea. Este segmento ha sido traído gracias al patrocinio de la oficina contable OPAS. El Papa Francisco reza frente a Crucifijo Milagroso para pedir el fin del coronavirus. El Papa visitó esta iglesia en la concurrida Vía del Corso, pues alberga uno de los tesoros más simbólicos para los romanos, el Crucifijo Milagroso. A esta imagen se atribuye su protección durante la Gran Peste del siglo XVI. La imagen fue llevada en procesión durante 16 días y se dice que a su paso la peste se detenía. 500 años después del milagro de la liberación de la peste, el Papa acudió ante él para pedir el fin de la pandemia del coronavirus. No es la primera vez que un papa reza ante él. En 1600 fue llevado a la Basílica de San Pedro para el jubileo convocado por el Papa Inocencio X y en el año 2000 fue testigo del gran acto de petición de perdón de la Iglesia presidido por Juan Pablo II. El Papa Francisco felicita al obispo de Colorado por llevar mujeres a la visita ad limina. El obispo de El Pueblo, Colorado, Stephen Burr, asistió a su primera visita ad limina. Durante esos días pudo celebrar misas en varias basílicas y reunirse con distintos organismos del Vaticano. Jamás imaginó vivir un momento así. Fue ordenado sacerdote casi a los 50 años y 14 años después fue nombrado obispo. Durante su encuentro con el Papa, Francisco le comentó que fue el primer obispo de este año que lleva mujeres a la visita ad limina.
Las llamó valientes. No estoy seguro de lo que quiso decir, pero son valientes. Y sí, fue interesante oírle hablar de la importancia de las mujeres en la Iglesia. Dijo que las mujeres deberían tener un papel más importante y que ven cosas que los hombres no ven. Por cierto, tengo 7 hermanas, así que lo sé personalmente. Otro de los puntos de interés durante su encuentro con el Papa fue la defensa de la vida. Francisco pidió defenderla desde el instante de la concepción hasta la muerte natural. Todos los obispos hemos hablado contra la pena de muerte. Es un tema difícil en Colorado. Aunque la pena de muerte no se ha aplicado desde hace tiempo, sacarla de los libros y decir que vamos a tomar una posición fuerte en defensa de la vida va a ser un tema de mucho interés este año. Del mismo modo, este año en Colorado se presentará una propuesta sobre el aborto bajo lo que se llama la Iniciativa 120. Limitará los abortos a 22 semanas y es un muy pequeño paso adelante. Pero el tema de la vida es algo que creo que debería preocupar a todos, ya sean personas de fe o no. Monseñor Berg le pidió al Papa que recordara en sus oraciones a su diócesis y le regaló una foto enmarcada firmada por estudiantes de las escuelas católicas de El Pueblo. Fue su manera de dejar un poco de sí mismos en la ciudad eterna. Publica un libro con la teología del cuerpo de Juan Pablo II explicada a los protestantes. Christopher West se dio a conocer después de haber traducido los escritos de Juan Pablo II sobre la teología del cuerpo. Ahora ha dado un paso más publicando Nuestros cuerpos cuentan la historia de Dios, descubriendo el plan divino para el amor, el sexo y el género. Allí habla sobre la belleza del cuerpo para Dios y por qué la sociedad lo ha convertido en una fuente de tentaciones. Sabía que los evangélicos necesitaban una traducción de la teología del cuerpo en un lenguaje que ellos pudieran entender. Por tanto, el objetivo de este libro era llevar la teología del cuerpo de Juan Pablo II a ellos, escribirlo con un lenguaje que pudieran entender los protestantes sin malinterpretarlo. Christopher West explica por qué el mundo de hoy ha perdido el sentido del cuerpo, como si no tuviera significado lo que se haga con él. Dice que para los católicos el cuerpo es sagrado, porque Jesús no renunció a tener un cuerpo. También explica qué sentido tienen las tentaciones de la carne. No diría que el objetivo de este libro es profundizar más en el concepto de sexualidad, sino exponer lo que ya se había dicho. Este es el problema del mundo moderno. La revolución sexual llegó para hablar en una cultura donde había miedo hasta de hablar de sexo. Siempre están esos tabús y ni siquiera desarrollamos un lenguaje para explicarlo de un modo saludable, santo. El autor dice que los católicos también podrán sacar provecho del libro porque es un buen recurso para aprender el lenguaje de la Iglesia sobre el cuerpo y qué significa el cuerpo para ella. La Universidad Católica de Bolivia combate el coronavirus con creatividad. Ya no tiene excusa, lávate las manos, así que date una pausa. Después de utilizar el baño, después de toser o estornudar, cuando llegues en la calle a casa, cada vez que salgas de tus clases, cuando salgas de una reunión, lavar las manos es la solución. Antes de tocarte toda la cara, la mejor forma de prevención está en tus manos. Recuerda, es la mejor solución, pero si no te lavas, ya no podrás prevenirlo. Así que lávate ya no más. Este segmento ha sido traído a ustedes gracias al patrocinio de la panadería La Imperial. Y para el final de nuestro noticiero, les presentamos un reportaje especial, San Romero del Mundo. Era una noche de agosto y la luna estaba enorme, tan grande que parecía un queso. En Ciudad Barrios, San Miguel, nació Oscarito Romero. De 8
8 hermanos, fue el segundo. Eran 6 niños y 2 niñas. ¿Cuántos compañeros de juego tuvo Oscarito? Se llamaba Óscar Arnulfo Romero Galdames, nacido en Ciudad Barrios un 15 de agosto de 1917. En esos tiempos, Ciudad Barrios no tenía electricidad. La gente se alumbraba con candiles. Así era la casa de Don Santos y Doña Guadalupe, papás de Oscarito, bien alumbradita con candiles. La mamá echando tortillas, los niños jugando en el patio y Don Santos, además de la milpa y una parcela de café que cultivaba, hacía un trabajo espectacular. Mandaba mensajes con ruiditos, o sea, era telegrafista, porque antes tampoco había teléfonos celulares. Y así se enviaban los recados, a puro pi, pi, pi. Claro, alguien más descifraba los pi, pi, pi en otro lado. Cuando Oscarito estaba pequeño, sufrió una enfermedad terrible. Se llamaba poliomielitis, mejor conocida como polio, y hace que la gente no se pueda ni mover ni hablar. ¿Y ahora cómo jugaría Oscarito? Pero nuestro amigo no se dejó vencer. Con los cuidados de su mamá y las medicinas, se curó y hasta se hizo bien platicón. Eso sí, no consiguió ser bueno en matemáticas, pero sí en lenguaje. Hasta aprendió algo de carpintería. Ninguna enfermedad iba a vencer a Óscar. Entre tablas y aserrín fue que al joven Óscar le surgió el deseo de ser sacerdote. Hizo sus maletas y se fue al seminario a donde van los jóvenes que quieren servir a Dios. A Óscar le gustaba tocar la flauta, pero lo que más disfrutaba era hablar con la gente, conocerlos y saber cuáles eran sus problemas, porque el trabajo de un sacerdote no solo es dar misa, sino estar con la gente del pueblo, o sea, con nosotros para ayudarnos. Para ser sacerdote hay que leer mucho. Leía filosofía, historia, la Biblia, las encíclicas, visitar pobres y enfermos, hacer obras de caridad, entre otras cosas. Todo esto lo aprendí en el seminario San José de la Montaña en San Salvador. Desde que era seminarista, Óscar Romero siempre fue muy inteligente y dedicado a los estudios. Por eso fue que lo mandaron a Roma para que terminara su preparación sacerdotal. Lo hizo a sus 22 años, allá por 1937, cuando lo ordenaron sacerdote en Roma, Italia, justo antes de la Segunda Guerra Mundial. A Monseñor Romero le tocó duro. Como inició la guerra en Europa, se tuvo que regresar a El Salvador. Eso fue por 1942. En otro viaje pasó por Cuba y lo acusaron de espionaje. Es que en ese tiempo había otra gran guerra entre varios países. Por eso cualquiera podía ser espía, o sea, de esos que llevan información a otros gobiernos. A los que acusan de ser espías los meten en cuartos y los interrogan por horas y horas. Lo encerraron junto a su amigo, el padre Rafael Valladares, a quien también habían acusado de espionaje. Gracias a un sacerdote cubano, los dejaron ir porque los reconoció. ¡Qué terrible que te detengan y no sepas por qué! Pero aunque todo parecía estar bien en El Salvador, no lo estaba. En todo el país había familias con mucha hambre, niños que no iban a la escuela, los papás que trabajaban cortando café o sembrando maíz, no les alcanzaba el dinero para pagar y por eso les quitaban sus terrenos, los dejaban sin nada. Así había mucha gente bien pobre.
Lo que Monseñor hacía era que en las temporadas de café dejaba que las familias durmieran en el convento. Pero no solo en la parroquia de Monseñor Romero la gente pasaba frío y hambre, era en todos lados. La gente estaba cansada de que les dieran salarios bajos, de que no les pudieran dar de comer a sus hijos. Por eso, la gente salía a las calles y protestaban marchando en las calles con pancartas. Eran miles de gentes caminando en la calle pidiendo por salarios justos. Pero a muchas otras personas no les gustaba que la gente pobre protestara, que exigieran sus derechos, porque eso es lo que hacían. Y Monseñor Romero empezó a preocuparse por ellos. Es que nadie los escuchaba. Nadie quería saber nada de los pobres. Por esos días lo llamaron para convertirse en obispo auxiliar en San Salvador, que es un sacerdote especial que le ayuda al obispo, quien está al frente de varias parroquias. Entonces, cuando el obispo no está, el auxiliar hace sus funciones, que son visitar parroquias, ver a los pobres y atender a la comunidad de la iglesia. Monseñor siguió escuchando a la gente y poco a poco empezó a conocer sus dolores y tristezas. Ese era el gran trabajo de Monseñor Romero, escuchar a los pobres. Empezó a ser, como lo conocemos, la voz de los sin voz. Muchas gracias por habernos acompañado en una emisión más de su noticiero de ABA Televisión. Le invitamos a que nos siga todos los días a las 7 y a las 10 hora del Pacífico. También recuerde que puede seguirnos en nuestras redes sociales y sintonizarnos por Roku TV, Amazon Fire y Canal 75 Multicable Guatemala. Gracias, que Dios les bendiga.